Hace un año, preocupados por la situación de Chus Martín, un grupo de basauriarras dio comienzo a una serie de iniciativas para pedir su libertad. La situación no era nueva. Sabíamos desde tiempo atrás que el aislamiento y el cruel trato que estaba recibiendo Chus, además de injustos, tendría consecuencias y entre ellas llegó un intento de suicidio. Mientras los responsables penitenciarios se llenan la boca con palabras como protocolo y tratamiento, Chus, con sus sucesivos brotes psicóticos, sigue a día de hoy preso y separado de sus compañeros. Tras un último año de tratamiento médico surrealista, su estado general se ha deteriorado claramente. Que alguien en este estado no puede permanecer en prisión es una opinión muy extendida, no solo en este grupo de basauriarras. 7 municipios de la zona se han pronunciado a través de declaraciones institucionales para pedir la inmediata puesta en libertad de Chus, porque mantenerlo en prisión ni es justo ni legal, ni se mezcla bien con el respeto a los derechos humanos, ni con el escenario que vislumbra hoy en día la sociedad vasca. Hemos realizado movilizaciones de todo tipo, charlas, marchas, vigilias, hasta ocupamos la plaza elíptica durante 24 horas. El pasado mes de octubre, en el transcurso de las fiestas patronales, 4 basauriarras que colocaban carteles acerca de Chus y los otros presos enfermos fueron retenidos e identificados por la Ertzaintza. Ahora, estos ciudadanos, por pedir lo mismo que los plenos municipales de Basauri, Galdakao, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Ceberio, Arakaldo y Urduña, se enfrentan el día 10 de septiembre a un juicio en la Audiencia Nacional de Madrid. Nosotras seguimos proclamando: Chus y los otros 13 presos enfermos, Herrira, libertad para los 4 encausados.